Estimados amigos de las redes sociales, los saludamos con el respeto y el afecto de siempre en esta su mesa de información y análisis que estamos presentando a través de la red de Gráfico de Guerrero. En estos momentos yo soy Víctor Manuel Tello Zapata, lo saludo con afecto, repito, y quiero presentar a mis compañeros de la mesa que son el licenciado Glendobet Gutiérrez. ¿Cómo está? Buenas tardes. Muy bien, a sus órdenes. Y el licenciado Eliodoro Cerros Flores. ¿Cómo está? Muchas gracias, es un placer. Buenas tardes. Y gran periodista con un mucha placer. tradición. Muchas gracias, es un placer. Estamos aquí en estos momentos para tratar el tema Universidad Pueblo. En estos momentos, la Universidad Autónoma de Guerrero, la máxima casa de estudios superiores en nuestro estado, se encuentra atravesando por importantes acontecimientos de los cuales vamos a hacer un análisis y una conversación más o menos profunda. En estos momentos, yo quisiera pedirle a Glendobet que nos comente un poco de la Universidad Pueblo, cómo nació la máxima casa de estudios guerrerense. Claro que sí, pero antes deseo aprovechar el momento para felicitar al maestro Víctor Manuel Tello Zapata, porque el día de ayer cumplió un año menos de vida. Gracias. Felicidades, maestro. Gracias, muy amable. Que Dios nos lo siga. Te agradezco mucho, gracias. En alto cariño para disfrutarlo y ojalá que lo tengamos por mucho tiempo más. Felicidades. Gracias. Felicidades, felicidades. Dios los bendiga y los escuche. Pues mire, fíjese cómo son las cosas que hace muchos años tuve la oportunidad de platicar con un hermano de mi abuelo materno. Nosotros le llamábamos Papá Nico. Resulta que él me platicó en Ayutla de los Libres que en una comunidad de Ayutla de los Libres, si no mal recuerdo, me parece que fue San José la Hacienda, si estoy mal me corregirán, pero ahí estuvo funcionando una escuela que fue atendida por maestros españoles y maestros franceses. Esto lo menciono porque fue anterior a lo que fue el Colegio del Estado. Entonces, le valió. ¿En qué lugar, de qué lugar hablas? Estoy hablando del municipio de Ayutla de los Libres. Ayutla de los Libres. Costa Chica del estado de Guerrero. En la Costa Chica, estamos hablando de la Costa Chica con catedráticos extranjeros. Así es. Entonces, esto lo comento porque quizás muchos de Guerrero e inclusive de Ayutla, de donde soy originario, desconocen este antecedente. Este antecedente que llevó a ser conocido Ayutla como el Atenas del estado de Guerrero. Esto sucedió, pues yo creo que todavía ni nacía mi tío Nico. A él, a su vez, le platicó su papá que existió esa escuela, pero no recordábamos en aquel entonces la fecha en que sucedió. Pero lo que sí tenemos presente es que fue un antecedente de lo que es el Colegio del Estado. No recordamos cuánto tiempo funcionó, pero tiempo después empezó a funcionar el Colegio del Estado. Allá mismo en Ayutla. No, ya en Guerrero, ya Chilpancingo, perdón. Fue en Chilpancingo. Y de lo poco que he podido rescatar de gente conocedora parecida a ustedes, es de que ese Colegio del Estado estaba trabajando bajo la dirección del gobierno estatal de aquel entonces. Y fue entonces, llegó un momento en que padres de familia quisieron que esto ya no fuera así. Quisieron que esto cambiara. Y esto lo consiguieron más adelante. Y este Colegio del Estado se convirtió en la Universidad Autónoma de Guerrero, con cierta independencia del Estado, y digo que con cierta independencia porque los primeros rectores
todavía estuvieron siendo nombrados prácticamente por el gobierno estatal. Tuvo que haber una inconformidad tal que los maestros, los padres de familia se manifestaron en lo que es la Alameda de Chilpancingo. Ahí se manifestaron y ahí fueron reprimidos por las fuerzas, no recuerdo si fueron Del ejército. del ejército, y hubo varios caídos, varias personas fallecieron. Algunos llegamos a pensar que quienes habían fallecido eran estudiantes, pero no eran estudiantes, eran padres de familia. Padres de familia cuyo presidente de la sociedad de padres de familia era, si no mal recuerdo, el doctor Pablo Sandoval Cruz, quien fue papá de Cuauhtémoc y de Pablo Sandoval Ramírez. Y Pablo, a su vez, es papá del actual diputado local, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros. En ese enfrentamiento, pues murieron, decía hace un momento, murieron padres de familia, que si ustedes me lo permiten, los voy a mencionar como un reconocimiento, pues a lo que ellos estuvieron pugnando. Ellos fueron Hermelinda López Ortiz, Benjamín Méndez Bonilla, Enrique Ramírez Fragoso, Canuto Morales Romero, Cecilio López Escobedo, Irene Díaz, Salvador Serrano Moreno, Román Cano Sales, Efrén Vega Ortega, Roberto Martínez, Leopoldo Vázquez Ruiz, José Trinidad Telles Falcón, Tomás Adame Calvo, Eliodoro Mateo Sánchez, Dorotea Jacobo, Ramón Jiménez, Encarnación Ramos, Carolina Agüero, Elocadio Millán García, según la placa que se encuentra en la Alameda, en donde hay un espacio dedicado a ellos. ¿Son 18 o 20? Ay, no llevé la cuenta. No son más o menos esa cantidad. Pero supongo que también no se descarta la posibilidad de que haya habido más aparte la gente que quedó herida. Entonces, a raíz de este enfrentamiento, o más bien, ¿qué buscaban los padres de familia? Ellos querían que la universidad tuviera mucho más contacto con el pueblo, como que se sentían en cierta manera en la orfandad. Entonces, después de este movimiento que hubo, fue cuando pasa el tiempo, no recuerdo, 6 meses, y quien era gobernador del estado, Caballero Aburto, se vio forzado a renunciar a la gubernatura e irse. Posteriormente, por allá por 1970, llega a quien se le pudiese considerar el rector de la Universidad Autónoma como tal. Hubo antecesores, pero no habían tenido esa legitimación, por decirlo de alguna manera. Entonces llega el nuevo rector, Rosalío Güences, y él es quien pugna porque además de que haya libertad de cátedra, pues también la universidad voltea a ver al pueblo. La extensión universitaria. La extensión universitaria, y no sé qué tan cierto sea, pero un gran amigo me compartió el dato que la universidad, los alumnos que estaban en la universidad empezaron a hacer su servicio social. El que era médico se empezó a ir a las comunidades para atender a la gente en sus enfermedades, en sus padecimientos. El que era médico veterinario también iba a las localidades para enseñarle a la gente a cuidar a sus vaquitas, a sus chivitos, a sus burritos, a sus caballos, y así sucesivamente cada carrera se vinculaba de una u otra manera con la sociedad. Y esto del servicio social, no sé qué tan cierto sea, pero al parecer no se aplicaba a nivel nacional. Al parecer el servicio social nació en Guerrero y de aquí se replicó por lo menos a las demás universidades. Y es algo que destaca porque esto nunca antes había sucedido. Entonces se le empieza a llamar Universidad Pueblo
pues precisamente por esta vinculación que la universidad empieza a tener con el pueblo de Guerrero y principalmente con los sectores más desprotegidos. Sí, y técnicamente le decían extensión universitaria, que era extenderse al pueblo. Y en aquellos tiempos en México teníamos una dicta blanda, como se le puede llamar, porque el Partido Revolucionario Institucional tenía controlado todo el país, era como un reinado. Entonces empezó a llegar el comunismo ruso de Lenin y Stalin, empezó a llegar la izquierda revolucionaria de Cuba y empezamos todos, los jóvenes, a sentir un coraje contra el PRI y buscábamos quitarlos del poder y establecer un sistema comunista donde toda la producción, todas las obras fueran del pueblo y para el pueblo. Ahí comenzó la Universidad Autónoma de Guerrero a convertirse en una institución de izquierda, comunista plenamente. Estaban todavía de moda Lucio Cabañas y el otro, Genaro Vázquez. y Genaro Vázquez Rojas. Había un movimiento muy fuerte de izquierda ya y se comenzó a hacerse la Universidad Pueblo. Le damos la palabra a Eliodoro. Sí, bueno, era tachada de comunista. La verdad es que sí llegaron algunos maestros, incluso exiliados, ¿sí? Con esa mentalidad que nosotros decimos, que después creímos nosotros que era una mentalidad romántica, ¿sí? Hablar del comunismo, del socialismo, de la revolución, la democracia. Tenemos que recordar que la Universidad de Guerrero, como lo comentábamos antes de entrar a pantalla, la historia de la Universidad de Guerrero inicia precisamente en 1960, con el movimiento popular estudiantil que se da efectivamente. Es el movimiento popular estudiantil. De los 60. Los estudiantes demandaban la renuncia del rector en funciones, ¿sí? Será este movimiento popular por demandando la destitución del rector y por la lucha de la autonomía universitaria. Sí, vaya, se mete un elemento de la lucha de la autonomía universitaria, que significaba, que se buscaba precisamente eso, quitarse la tutela, ¿sí?, del aparato gubernamental en ese entonces, pues, de los gobiernos priistas, ¿sí? Bueno, pero la historia de la universidad se construye, como lo comentamos, realmente en la década de los 70s y los 80s, ¿sí? Precisamente cuando llega como rector a la Universidad ya Autónoma de Guerrero, Rosalío Güence Reza, quien fue 3 veces rector, fue rector desde 1972 hasta 1984, ¿sí? Fue el que impulsó la idea, el nombre, el concepto de Universidad Pueblo. Rosalío Güence Reza era un profesionista, ¿sí? Efectivamente, con ideas renovadas, progresistas. El doctor Güence Reza, que buscaba efectivamente acercar la educación superior, media superior y superior, a los estudiantes de Guerrero en todos los rincones del estado, porque la ventaja de trabajo de Rosalío Güence Reza fue que precisamente él creó la mayoría de las preparatorias que existen en Guerrero, ¿sí? Sin descontar el trabajo que han hecho los rectores subsiguientes, ¿no? Pero lo que provocó, por eso Rosalío Güence Reza en estos 3 rectorados es recordado como el que impulsó la Universidad Pueblo para llevar esta educación media y superior a la población. Ahora, esta mentalidad de acercar esos estudios a la población se llevó pues esa mezcla de que eran comunistas, ¿sí? Bueno, es que toda intento de progreso, de modernización, de lucha revolucionaria y democrática,
Porque no hay que olvidar que el movimiento guerrillero en Guerrero le hizo mucho daño a la universidad y incluso al propio pueblo de Guerrero. El movimiento guerrero que impulsaron precisamente Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, ¿no? Con sus ideas, con sus objetivos, ¿sí? Pero el movimiento guerrillero y estas ideas de comunistas, dijeras tú, que venían algunas desde Cuba, desde la URSS, pues ubicaban a la universidad como un objetivo, ¿sí? Por parte de la autoridad gubernamental, que en ese periodo también el más duro fue el de Rubén Figueroa, ¿sí? Porque Rubén Figueroa, después de que es secuestrado por Lucio Cabañas, ¿sí? Y que Lucio Cabañas lo soltó, pues, vivito y coleando, y pagó en consecuencia Lucio Cabañas este hecho, Rubén Figueroa se fue sobre la universidad. Se fue sobre la universidad con la creencia, pues, de que la universidad era gestora de grupos guerrilleros. Sí había, insisto, sí había esa mentalidad revolucionaria, socialista, de buscar los cambios, pues, sí. Pero no era la universidad en su concepto, ¿sí? Colocarla de una institución comunista, pues. Sí, pero sin embargo, este concepto llevó, por ejemplo, a Rubén Figueroa hacerle el mayor daño posible a la Universidad Autónoma de Guerrero. Desde buscar que le retiraran el subsidio, ¿sí? Muchos estudiantes desaparecieron y murieron de la Universidad Autónoma de Guerrero, hasta la vez. No se diga, pues, el problema de la guerrilla. Muchos ciudadanos, ¿sí? Muchos campesinos de la Costa Chica, pero sobre todo de la Costa Grande, fueron desaparecidos por estos movimientos guerrilleros, ¿no? Que algún día, que cualquier rato vamos a tener oportunidad de tratarlos. Pero estamos hablando de la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿no? Entonces, Rosalío Güences Reza es el que impulsa, pues, a la Universidad Autónoma de Guerrero, ¿sí? Es el que crea el concepto de universidad pueblo y es el que lleva, pues, precisamente a la educación superior, media superior y superior a la población de las regiones más apartadas del Estado, con esos conceptos que tú señalas, Glendobet. Que se produce en la Yutla, pues a lo mejor la Jamaica, ¿no? ¿Sí? ¿Qué otro tipo de productos podemos hablar? Bueno, El maíz. El maíz. maíz, bueno. Yo siento que también le vamos a tener que entrar en esos temas, ¿sí? En otra oportunidad, porque es necesario que vayamos pensando en que se vayan creando las cooperativas para impulsar la producción agrícola en el Estado, ¿sí? Bueno, pero estamos hablando de la universidad. Entonces, fue Rosalío Güences Reza, fue un tipo hecho y derecho de izquierda, revolucionario, democrático el señor, ¿sí? Yo lo llegué a conocer, a tratarlo, ¿sí? Era un tipo muy observador, pues muy pensativo, ¿sí? Muy receptivo, te escuchaba, no era tipo, Sí, yo también fui su amigo. y por eso generó en el estado de Guerrero mucha simpatía, lo que no han tenido, pues, los rectores subsecuentes, ¿no? No tuvieron ese poder y esa simpatía que finalmente también, cuando quiso después de 1984 buscar un cuarto rectorado, ya no lo alcanzó. Ya no alcanzaron la posición, pues, política para poderlo llevar, ¿no? Parece que ya andaban ahí nuevamente el PRI controlando la universidad desde la preparatoria número 1, ¿sí? Porque no hay que olvidar, perdón, ya termino mi exposición, no hay que olvidar aquí que, por ejemplo, con esa mentalidad de guerrilla, de lucha revolucionaria, se creó la preparatoria número 9, Ernesto Che Guevara, la que está al frente de la preparatoria número 1, que es la parte opuesta, ¿no? Era la preparatoria considerada de derecha, ¿sí? Y de este lado, la preparatoria número 9, Ernesto Che Guevara, pues era la preparatoria con esa mentalidad de marxista, leninista. A grandes rasgos, más o menos es lo que podemos tratar en esta primera intervención, ¿no?
Bueno, licenciado Glendovet Gutiérrez, después de esas movilizaciones, terminó la reelección del doctor Rogelio Güences Reza, empezaron a trabajar rectores normales durante 3 años, subió posteriormente a 4 años el periodo. ¿Y cómo vio usted el desarrollo de la universidad después de Rogelio Güences Reza? Bueno, sin lugar a dudas, el doctor Güences Reza es uno de los personajes que más ha destacado. Después de él, ha habido rectores que, si bien es cierto, han tenido sus claros y sus oscuros, no han tenido esa popularidad, ese cariño entre la sociedad. Y la comunidad Y universitaria. la comunidad. No han tenido esa identificación. El rectorado que tenemos actualmente, la persona que está al frente, tenemos que ya lleva alrededor, si no mal recuerdo, de 11 años como rector. Tres rectorados ya. Rectorados, y es uno de los rectorados que llama la atención tanto por lo que se habla bien de él como la contraparte. Hay quienes dicen que ha llevado a la universidad a otro nivel educativo, que la ha posicionado a nivel nacional, pero también hay quienes discrepan de esas expresiones. Y pues recientemente se dio un debate porque el Congreso del Estado de Guerrero aprobó la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Guerrero. Cuando se empezó a hablar de que estaba en proceso esto, de que todavía el proyecto se estaba trabajando en la universidad, hubo 2 voces que me tocó escuchar. Una de ellas, la de un diputado federal, si no mal recuerdo es Cayetano. Él se manifestó, también se manifestó un grupo de médicos, si no mal recuerdo, de Acapulco. ¿Cuál fue lo que ambas partes a grosso modo comentaban? Que según al parecer de ellos, lo que se estaba buscando era de que el rector continuara en el cargo de manera indefinida. Entonces, estos 2 grupos en su oportunidad llegaron al Congreso del Estado. Ahí los atendieron los diputados, los escucharon. Posteriormente se supo que el Consejo Universitario remitió la propuesta de reforma a la gobernadora del estado, quien a su vez la hizo llegar al Congreso con los diputados locales. Ahí fue turnada la iniciativa con la Comisión de Educación. Me tocó estar presente cuando se discutió en el Pleno, cuando subió el diputado presidente a leer lo que se había tratado en la Comisión de Educación. Hubo voces que estuvieron a favor, hubo voces que estuvieron en contra. En este caso, creo que vale la pena tener presente quiénes fueron los que opinaron de manera diferente. Fueron 4 diputados, 3 de ellos de Morena, 1 del PAN. Previo a la sesión, entrevistaron al presidente de la Jucopo, el diputado Jesús Eugenio Uriostegui García, para preguntarle sobre cómo iba el tema, sobre palabras más, palabras menos, que habían tratado en la reunión previa. Y él, de manera prudente, comentó que dentro de Morena existía pluralidad y que esto se iba a ver en el desarrollo de la sesión. Y efectivamente así sucedió. Así sucedió porque, les repito, hubo 4 diputados en contra de la mayoría. Por un lado fue Aristóteles Tito Arroyo, morenista, que forma parte de la Comisión de Educación en donde discutieron la iniciativa. Él, desde el punto de vista de él, fue insuficiente el procedimiento. Desde el punto de vista de él, el procedimiento fue incompleto. Esto
pone a pensar sobre lo que posteriormente también emitieron en la máxima tribuna sus compañeros. Después de él, también subió a tribuna Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, el nieto del doctor Pablo Sandoval Cruz, líder histórico. Él también expuso lo que consideró conveniente. Él hizo alusión a la Universidad Pueblo. Después de él, también subió la diputada Diana Bernabé Vega, diputada por el distrito local número 2, si no mal recuerdo, de Chilpancingo. Ella llamó mucho la atención porque un día antes falleció su papá y el día que estaba sesionando el Congreso, su papá estaba siendo velado. Ella salió de la funeraria para ir a dar su postura sobre el tema. Ya cuando concluyó su participación, regresó no sé si le haya dado tiempo regresar a la funeraria, pero pues acompañó a su papá a darle cristiana sepultura, lo cual habla indudablemente del grado de responsabilidad que tiene, ¿no? Como estando en una situación de dolor desvelada, pues estuvo presente ahí. La otra diputada fue la diputada Montiel, la única del PAN. Entonces, entre ellos, palabras más, palabras menos, hicieron hincapié a que los artículos 28 y 29 que se propusieron reformar a la ley orgánica de la universidad, hicieron hincapié de que se proponía pasar de 4 a 6 años el rectorado y otros cargos de la administración de la rectoría. Y además de ello, también se puso al razonamiento de que pues unos diputados dijeron que estaba bien pasar de 4 a 6 años porque 4 años era insuficiente por la campaña y por la cuestión de las gestiones que tiene que hacer un rector, mientras que otros se manifestaron en contra. Inclusive fueron de la idea de que un rector, por un lado, no debe durar más de 4 años y por el otro lado se debe de prohibir la reelección, ya sea consecutiva o no consecutiva. Entonces la verdad que fue un diálogo interesante que todavía nos pone a pensar aquella expresión que dijo en tribuna la diputada Diana, una expresión que se le atribuye al expresidente de la República cuando lo iban a desaforar como jefe del gobierno de la Ciudad de México. Él dijo, a ustedes y a mí todavía falta que el pueblo nos juzgue. Entonces, pues en este momento la ley ya está firme. Sobre quien tiene la razón, quizá todavía hay dudas, ¿no? Porque tantos quienes la defendieron como quienes se opusieron están en una dinámica de que aprobaron algo que realmente necesitaba la universidad. Pero la duda persiste y yo creo que en un plazo de mediano y largo, ahí se va a ver quién tuvo o no tuvo la razón. Y menciono el mediano plazo porque, como dejó ver en sus palabras Pablo Amílcar Sandoval, quizá pudiese suceder que esta reforma todavía se discuta en los tribunales, a razón de que, según algunas voces, esta reforma que aprobó el Consejo Universitario no fue completamente debatida entre todos los universitarios entre quienes se encuentran, por un lado, la clase estudiantil, así como los catedráticos, y me imagino que también forman parte los demás trabajadores administrativos. Entonces es un tema que todavía se presta para comentarlo, pero mientras tanto, pues ahí está, ¿no? Y lo rescatable, lo que yo rescato de esta aprobación es lo que dijo Uriostegui, de que efectivamente hubo pluralidad, de que todos tuvieron la oportunidad de pasar y todos lo hicieron. En el caso, por ejemplo, de Pablo Amílcar, buscó dentro
digo, muy ingenioso, porque dentro de lo que permite la ley orgánica del Poder Legislativo, buscó de qué manera podía participar y así lo estuvo haciendo. Pero pese a ello, pese a lo que expresó Aristóteles, lo que expresó Pablo Almirca, lo que expresó Diana, lo que expresó Irene, pues no fue suficiente para que pudiera convencer al resto de los demás diputados que, pues en un sistema democrático como el que tenemos, votaron y decidieron que pues pasara la ley tal y cual lo propuso la Comisión de Educación. Muy bien. Bueno, pues antes de que el doctor Javier Saldaña Almazán, es el actual rector, ¿verdad? Antes de que el doctor Javier Saldaña Almazán llegase al cargo, el rectorado de la Universidad Autónoma de Guerrero era un cargo exclusivamente administrativo y académico. No, los rectores no salían a la calle a discutir, a dialogar con las fuerzas políticas del Estado ni nada, se dedicaban íntegramente a administrar la universidad y a mejorar los sistemas académicos de esta y manejar también el trabajo de los trabajadores, de los empleados y académicos de la institución. Pero Javier Saldaña Almazán hizo un buen trabajo en su primer periodo, lo que le ganó que ganara la siguiente elección, llevó al segundo cargo. Pero ahora en su tercera elección ya dejó de ser un trabajo administrativo y se volvió un trabajo político. El rector se dedica a andar con la gobernadora, con el sistema legislativo, con el poder judicial, andar en los eventos políticos, en todos los encuentros, por ejemplo, el izamiento a la bandera que se hace cada mes. Ahí está el rector, está en todos los programas del gobierno. No sabemos si tiene la intención o la ambición de alcanzar un cargo político, si quiere ser gobernador del estado mediante una candidatura que le ofrezcan los partidos políticos, no sabemos. Pero en este caso también demostró tener una ambición fuerte por reelegirse, aunque lo hizo en sentido contrario. La reforma a los artículos 28 y 29 de la Ley Orgánica de la Universidad indican que no va a haber reelección ya inmediata. Indican también que el periodo del rector aumenta de 4 a 6 años. Obviamente los 2 años que ganaría el rector con esta reforma no se van a dar, porque me parece que en el 27 termina su periodo de 4 años y hasta ahí nada más. Pero ¿qué puede haber seguir? Bueno, vemos cómo la reforma venía planchada, pues, ¿sí? Vaya, el Congreso del Estado está dominado por el partido Morena. Sí. El gobierno del Estado es del partido Morena. ¿Sí? Así es. O sea, ¿qué significa esto? Significa que está muy cuestionada la división de poderes. ¿Sí? Y el Consejo Electoral lo domina. O sea, el Consejo Universitario. No, lo que ocurre es que desde el interior de la universidad, ¿sí? Saldaña ha sido muy inteligente. Es un personaje muy inteligente, sobre todo en la cuestión de gestoría. Hoy, como tú ya lo señalas, se está volviendo un individuo muy inteligente políticamente hablando, ¿sí? Porque, bueno, efectivamente, él busca un cargo de representación popular. Él forma parte de ese grupo fuerte de Morena, ¿sí? Bueno, pero la reforma viene planchada porque quien tenía que tratar la reforma, ¿sí?
es el Consejo Universitario y el Congreso del Estado, ¿sí? De acuerdo a que establecen las leyes. Será ese triángulo con la gobernadora Evelyn Salgado, ¿sí? Y supuestamente es aquí donde se menciona la supuesta controversia constitucional, legal, de que se le hacen cambios, pues, a espaldas de la comunidad universitaria o a espaldas de lo que aprobó el Consejo Universitario. Bueno, pero entonces, la reforma la manda la gobernadora al Congreso del Estado y el Congreso del Estado, sin ninguna discusión. Aquí lo curioso estuvo, efectivamente, que 4 diputados de Morena, 3 de Morena y 1 del PAN, sobre todo 3 de Morena, se oponen. Hay intereses también muy claros, ¿sí? En cuanto a la oposición que se tiene con Javier Saldaña, directamente a nivel político, ¿sí? Pero también está lo curioso, ¿sí? De que la reforma la manda la gobernadora, la mayoría de diputados de Morena la va a aprobar, ¿sí? Porque así ocurre, así va a ocurrir siempre, mientras esté Morena en el poder, como antes estaba el PRI, ¿sí? Pero lo curioso está en que hoy, a la aprobación de esta reforma, ¿sí? Se suman los partidos de oposición, ¿sí? PRD, Movimiento Ciudadano, excepto PAN, ¿no? Pero los de partidos de oposición se suman en bloque, hacen bloque con Morena y ahí la aprueban. ¿Quiénes se opusieron? 3 de Morena, 1 del PAN, ¿no? 4. De 46, ¿sí? Bueno, ya pasó la reforma, efectivamente, dices tú. Ya no va a haber una elección consecutiva, ¿no? Habría que ver porque aquí se hace. ¿Quién tiene el poder manda? ¿Sí? Así de sencillo. Si en la universidad Javier Saldaña decide que se le deben de sumar los 2 próximos años que se aprobaron, se le van a sumar. Porque quien manda ahí, quien manda en la universidad, es Javier Saldaña. Pero sin ninguna duda, él tiene el control de la universidad. Sí, tiene el control de las instituciones al interior de la universidad. Estamos hablando de los catedráticos, ¿sí? De los estudiantes, de los funcionarios. O sea, ahí está muy bien distribuido el recurso económico entre estos sectores, precisamente para tener el control. Digo, porque solamente así se maneja, ¿sí? Con recursos económicos todo se maneja. Entonces ahí está. Ya no va a ser, dijera él, Javier Saldaña está anunciando que terminando su periodo en 2027, se retira y se va a dedicar a su familia y a su hijo, dice él, ¿no? Y nosotros decimos, lo que haga él es sano, porque incluso sus pretensiones políticas son sanas, pues. Son sanas como todos los políticos, todos los individuos, ¿no? Las elecciones, los partidos políticos y las elecciones sirven para eso, para mantener la democracia, ¿sí? Para designar y no imponer, para designar a los funcionarios, en este caso a los representantes populares, ¿sí? Javier Saldaña es del equipo de Félix Salgado, ¿sí? Como lo es. De la gobernadora. Como lo es Jesús Uriostegui, el presidente de la Jucopo del Congreso, que son 2 elementos varones que si no fuera Félix Salgado, que determinaran desde nivel nacional bloquearlo, pues, ¿sí? Cualquiera de estos varones va como candidatos a la gubernatura, ¿sí? Y son los que tienen más posibilidades, pues, Javier Saldaña y Jesús Uriostegui a la gubernatura. Porque son los que mandan en Morena, pues, ¿sí? Así de sencillo. Ahora, yo digo, bueno, sí es cierto, es legítimo, dice Javier Saldaña, yo ya no, pero así como tú lo señalas, él tiene mucha habilidad, sabe cómo meterse, por eso no faltan los eventos, ¿sí? Gubernamentales. O sea, a todos los eventos ahí está. Dijeras tú, ya no se dedica a administrar o a ver la situación educativa, ¿sí? Que sí es cierto también. Ha hecho buenas cosas Javier Saldaña en la cuestión educativa, en el sentido de crear, por ejemplo, más facultades, ¿sí? Vaya, no podemos nosotros negar, pese a que pudiéramos ser contrarios, de las cosas que se han hecho, ¿no? De decir, bueno, su aspiración política es legítima como todos, ¿no? Es legítima como todos. Sin embargo,
Bueno, las cosas son así de claras, que este es un juego político, quien tiene el poder manda, ¿sí? Y en Guerrero, por ejemplo, quien decida Morena, gana. Después podremos explicarlo también por qué más, ¿no? Por qué también tienen seguro el gane, Morena en Guerrero, ¿sí? Pero bueno, es eso, yo por eso quería comentarlo. Pero yo, por ejemplo, quiero seguir, un minuto más, quiero destacar, ¿sí? Que la lucha universitaria de los 70s y los 80s, tú debes de recordarlo. Yo creo que tú también, aunque eres mucho más joven, pero creo que sí tienes noticias o lo viviste. Las grandes manifestaciones que se impulsaron desde Chilpancingo, vía carretera caminando a la Ciudad de México, que eran manifestaciones constantes y que participaba toda la comunidad universitaria. Las diferencias internas se salvaban para salir en defensa de la Universidad Autónoma de Guerrero. Era increíble la manifestación popular e incluso que recibía el apoyo, que siguió recibiendo el apoyo de la Universidad Autónoma de Guerrero. Esta es la historia de la universidad, realmente, de la autonomía de la Universidad Autónoma de Guerrero. Así es, te damos la palabra, Glendovet, para que sigas comentando cómo ha sido la transformación de la Universidad Autónoma de Guerrero con el paso del tiempo. Pues mire, como bien comenta el maestro Eliodoro, pues la universidad ha atravesado por distintas etapas, algunas que se aplauden mucho y otras que quizás no se entienden. Recuerdo que por allá más o menos por 1998 tuve la intención de ingresar a la Facultad de Derecho en Chilpancingo y busqué la manera de sacar ficha, pero resulta que la universidad estaba en huelga. Entonces busqué otras opciones, saqué ficha en el Tecnológico de Acapulco y presenté el examen. Y el día que empezó el curso propedéutico en el Tecnológico de Acapulco, ese día fue cuando se le levantó la huelga en Guerrero. Entonces, para ese entonces ya no le busqué. Opté por quedarme en el Tecnológico y dejé ir la oportunidad de estudiar Derecho en Chilpancingo o en Acapulco. Eso lo tengo bien presente porque, si no mal recuerdo, esa fue la última huelga que hubo o destacada que hubo dentro de la universidad, porque las huelgas eran constantes. Sí. Fue ahí donde conocí las banderas rojinegras. Cuando una bandera rojinegra se ponía afuera de las instalaciones, ya intuíamos que por un lado se iban a suspender las clases y por el otro lado iba a haber manifestaciones. Cosa que hoy en día ya no ha sucedido, ya sea o porque no hay nada que manifestar o porque han encontrado la manera de evitar la manifestación. Parte del antecedente de la universidad es que se buscaba la autonomía del gobierno, de no obedecer al gobierno, que la propia universidad, si bien es cierto, iba a recibir subsidios del gobierno, pero por llamarlo de alguna manera, se iba a manejar solita. Hubo maestros muy destacados, cuentan quienes estudiaron la prepa, quienes estudiaron una licenciatura, un posgrado, que así como en el Colegio Minerva, que estuvo en Ayutla, que no mencioné hace rato el nombre, fue el Colegio Minerva, el antecedente del Colegio del Estado, que también en la universidad hubo maestros extranjeros. Uno de ellos, el maestro Eladio, no recuerdo si se apellida Rodríguez Aguilar. Hago un paréntesis. Estando en el Congreso del Estado, me encontré con una persona un poquitito más baja de estatura que yo. Nos pusimos a platicar. Un hombre de una plática exquisita, muy bien educado, que
pues me preguntaba, ¿y quién es él? Platicábamos de un tema, platicábamos de otro. De pronto lo llamaron y tuvo que irse, pero me dijo, me dio gusto platicar con usted, si no tiene prisa, aquí nos vemos dentro de un ratito. Pero mientras estábamos platicando, las personas que trabajan en el Congreso y las que visitaban en el Congreso se detenían a saludarlo. Maestro por aquí, maestro por allá. Después supe que él trabajó muchos años en la universidad y que no conforme con ello, ha compartido sus conocimientos con diferentes instituciones para instruirlas en lo que es la ortografía. Que inclusive escribió un libro de ortografía que puede leer tanto un niño de primaria como una persona de nivel doctorado de una manera amena. Tuve la oportunidad de leer ese libro y en sus primeras páginas, funcionarios estatales y demás, reconociendo la grandeza de este hombre. Y no dudo que así como el maestro Eladio, de esa talla de él, haya habido muchos maestros dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero. Que él vino exiliado. Que él vino exiliado. exiliado. Y que, fíjense cómo son las cosas, muchos de esos maestros que se extrañan, que al parecer la universidad ya no tiene tanto maestro comprometido como lo tuvo y que fueron extranjeros. Entonces, esa es la gran duda o la gran pregunta de por qué la misma gente que es de Guerrero no siente esa pasión por su universidad. Alguien me platicaba que anteriormente, cuando surgió la Universidad Pueblo a propuesta del gran rector Reza, los planes de estudio se cuidaron de tal manera o se estructuraron de tal manera por gente que inclusive no era del estado de Guerrero, era gente destacada de otras entidades federativas y principalmente del centro del país, gente que procuraron que, por ejemplo, hubiese materias como la filosofía, como no sé si también la lógica, que llevaran a la gente a razonar más. Y no precisamente para que la universidad fuera un nido de rebeldía y andar en las marchas, sino para ver la manera de llevar el progreso a los pueblos, de que el campesino, por ejemplo, tuviera mayores oportunidades de hacer producir el campo o de hacer que sus hijos fueran a estudiar algo diferente, ya sea que regresaran a retroalimentarlo a su tierra o destacaran en otros ramos fuera de Guerrero. Entonces, actualmente, pues no sé qué tan diferente sea el plan de estudios, pero platicando con alguien, me decía que el enfoque que actualmente tiene la universidad es más de competitividad, de competir, de priorizar más la competencia que la solidaridad, que fue lo que originalmente se estuvo pugnando. Creo que estos antecedentes históricos, que esta reforma que se ha hecho, son motivo de análisis tanto al interior de las escuelas, al interior del pensamiento de los alumnos, como también de los catedráticos y también de la sociedad. Porque, pues creo que como guerrerenses se tiene que retomar parte de lo que le dio esencia, parte de lo que pidieron de corazón los padres de familia, para ver qué es lo que sí está funcionando y qué se pudiese adaptar a las necesidades reales y que pues realmente la libertad de cátedra sea para que realmente haya cátedras de calidad. Y no estoy menospreciando a los catedráticos actuales, porque sin lugar a dudas que hay buenos maestros. En el Tecnológico de Acapulco tuve maestros muy buenos que también daban clases en la universidad.
pero creo que pues este mensaje va enfocado para los que todavía no han querido entrar en esa dinámica de que pues nada más van al pase de lista con los alumnos o muchas veces no van o se presentan a cobrar, ¿no? Digo, no, esto, digo, no es la generalidad, pero sí se han dejado escuchar voces de que todavía hay uno que otro que es así, ¿no? Y no olvidar, no olvidar para qué fue creada la universidad. Y aquí hago un paréntesis, porque fíjense que las hermanas de mi abuelo Apolinar Castrejón Ponce, que recuerdo con cariño, Guadalupe, Gregoria, cuando fui niño, ellas me hacían hincapié que sabían leer y escribir. Yo ya era un niño que estaba en proceso de leer y de escribir, todavía sigo en el proceso, todavía no he concluido, porque cuando veo lo que ustedes escriben y otros destacados periodistas, digo, pues como que todavía estoy en el proceso. Pero cuando ellas me lo platicaban, no me caía el 20 de por qué. Yo decía, bueno, pero ¿qué tiene de extraordinario que ellas hayan aprendido a leer y a escribir y que por lo menos en una vez a la semana que las visito me lo recalcan? Porque a esas tías las visitaba todos los días y por lo menos una vez a la semana me recalcaban que sabían leer y escribir. Resulta que mi bisabuela fue maestra en la comunidad de Cortijo, Gudelia Ponce Ramírez, pero dejó de dar clases porque en aquella época, en 1914, todavía estaban los brotes de la Revolución Maderista. Todavía se había ido don Porfirio Díaz del país, pero todavía había brotes y pues en Ayutla no fue la excepción. El 2 de marzo de 1914, a Ayutla entraron las tropas, si no mal recuerdo, de los hermanos Figueroa. Llegaron a tomar la plaza y esto, para los chicos que no me entiendan, resulta que en Ayutla estaba un destacamento de militares federales, pero las fuerzas rebeldes entraron para hacer suyo el municipio de Ayutla, para someter a las tropas federales. Y esto fue un evento que no fue de un solo día, fueron varios días los que tardó este movimiento, y previo a ello, el coronel que estaba al frente de la tropa en Ayutla, al que conocieron como el Chato González, él estaba obligando a los pobladores de Ayutla a que salieran para defender la plaza. Y como muchos ayutlenses se negaron, porque sabían que era un hombre muy prepotente, muy soberbio, pues él dijo que cuando él ganara la batalla, que iba a matar a todos los varones, incluyendo a los niños. Entonces esta batalla pues duró varios días y finalmente capturaron a este personaje, lo colgaron en un almendro que estaba frente al Palacio Municipal, lo arrastraron por toda la ciudad, lo colgaron y estando vivo le prendieron fuego. Y con esto se dio por concluido el movimiento, pero pues quien no lo vive no lo puede entender, no puede entender el miedo que tuvieron nuestros antepasados. En este caso estoy hablando de mi abuela, de su esposo, de su familia, y por eso mi abuela dejó de dar clases, y quienes gustaron en Ayutla aprender a leer y escribir, ella los instruía en su domicilio y también instruyó a sus hijos, a sus nietos. Y lo curioso es que en aquel tiempo se enseñaba la historia sagrada, cosa que hoy día pues ya no se enseña por la cuestión de que la escuela es laica, gratuita y obligatoria. Entonces, pues era un privilegio quien sabía leer y escribir. Me parece que fue debido a las guerras civiles que tuvo nuestro país que mucha gente no alcanzó a instruirse. Entonces, pues mucha gente murió sin saber leer ni escribir. Y esto lo abrí de paréntesis
porque parte de la Universidad Pueblo, parte de la ideología que tenían, era de que quienes todavía, porque había mucha gente grande que tampoco sabía leer y escribir, y todavía existe gente mayor que por lo mismo que tiene esas Analfabeta. dificultades, todavía me parece que los atiende una institución, no recuerdo si se llama INEA, Inea. el INEA los está atendiendo. Entonces, creo que se tiene que valorar esto que nuestros bisabuelos, que nuestros abuelos en su momento anhelaron de todo corazón saber leer, escribir, instruirse. Se tiene que valorar que hoy en día se tienen esas posibilidades. Y esto lo digo porque, pues hoy en día, y digo, y parte de mi generación lo vivió, lo vivimos en la secundaria, lo vivimos en el colegio de bachilleres, y se ha vivido en todos los niveles educativos, que muchas veces llega el maestro, y maestro nos va a dar clases, y hoy no nos dé, mejor obra social. Que digo, sin lugar a dudas, pues hay momentos en los que también debe de haber una convivencia entre los catedráticos y los alumnos para romper el hielo, pero creo que no debe de perderse de vista que pues uno va a la escuela a instruirse, ¿no? A tener la educación por un lado formativa y la otra instructiva. Decía don Carlos Casuga, ¿cuál es la diferencia entre la educación formativa y la instructiva? La instructiva, pues va el maestro y te dice en la clase, tomen estos libros, vamos a estudiar sobre este tema y tan. Pero la formativa es además razonar el porqué de las cosas, ¿no? Para que lo que estés aprendiendo no solamente lo aprendas como un periquito y lo repitas, sino que le busques una aplicación que realmente le sirva al estudiante, le sirva a la familia y le sirva al país. Muy bien, mi estimado Glendovet. Bueno, vamos a tocar un último tema ya antes de retirarnos, que es el tema del hostigamiento sexual que se da entre los alumnos, entre los maestros contra las alumnas y los alumnos. En la Escuela Superior de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Guerrero, el doctor Alejandro Hermelindo Ramírez Guzmán, que es catedrático de esa Escuela Superior de Ciencias de la Tierra, fue acusado por hostigamiento sexual contra una alumna, una mujer, y el Consejo de Derechos Humanos, hubo muchos conflictos. Él se defendió, obviamente, dijo que no era cierto. La muchacha sí continuó con el acusamiento. Las diversas instituciones de derechos humanos de la universidad pues apoyaron a la mujer, lo destituyeron al profesor, lo expulsaron de la escuela, y él al ver que que lo estaban acusando según él injustamente, fue al salón donde daba clases, agarró una riata y se colgó del cuello ahí y se suicidó. Esto no había sucedido nunca en la UAGRO, porque la mayoría de los maestros que son acusados de hostigamiento sexual generalmente no se les castiga, no se les expulsa ni nada. Y a él sí lo atacaron muy fuerte, a pesar de que él juró ser inocente. Al suicidarse, escribió una carta donde le pidió perdón a su esposa y a sus hijos, y dijo que no era cierto que haya hostigado sexualmente a esta muchacha. Compañero, hablemos de estos casos. Bueno, es algo lamentablemente muy grave en esa fase que está entrando la universidad, porque, bueno, como tú lo señalas, al interior de la universidad están ocurriendo muchas cosas negativas. Se habla de consumo de drogas. Concretamente se ha hablado, por ejemplo, de la preparatoria número 1. Sí. ¿Sí? Se habla del mal manejo de las becas que se otorgan. Bueno, han ocurrido muchas cosas. Siempre se ha apelado a la autonomía universitaria para que nada se toque del interior de la universidad. ¿Sí?
se esgrime la bandera de la autonomía, dice somos autónomos y la autoridad no puede entrar aquí a la universidad. No puede indagar nada del interior de la universidad, ¿no? Hoy se dice que la Fiscalía General del Estado está indagando sobre este caso de este maestro que se suicida. Lo grave de eso está, bueno, es que no podemos entender cómo puede ser verdad que una mentira provoca un suicidio. Digo, el suicidio por algo podríamos considerar elemental, en este caso de un catedrático que es reconocido, porque hoy, después de la muerte, la propia escuela de Taxco, de Ciencias de la Tierra, desde los catedráticos y los alumnos, están inconformes por lo que ocurrió con el maestro, e inconformes pues, por cómo se dieron los hechos contra él, ¿sí? Él efectivamente se suicida y rechaza las acusaciones, pues, ¿no? ¿Cómo podemos decir que el maestro es culpable si está dando su vida, pues? Digo, está dando su vida en reclamo de su inocencia, ¿sí? Un catedrático reconocido, ¿sí? Con familia. Dice, y decide quitarse la vida por esa situación. Es una situación muy grave que la autoridad, pues, que la autoridad universitaria tiene que esclarecer. Y ojalá que este hecho lleve a que realmente la universidad pueda superar también muchos asuntos negativos que se están dando al interior. Yo, en lo personal, exhorto a la autoridad universitaria a que realmente busque la verdad de este hecho, porque es injusto que un hecho de esta naturaleza haya provocado la muerte de este maestro. Digo, por lo que se está diciendo, pues, de su propia comunidad universitaria, de su escuela, ¿sí? De que no era cierto, pues, lo que se tejió alrededor de él. Y aquí estamos hablando de que en su carta, él resume de todas las instituciones que participaron al interior de la universidad, ¿sí? De derechos humanos, hasta que llega al Consejo Universitario y sin más, lo deciden expulsar, pues, ¿sí? Yo siento que un hombre de bien, primero, no debió haber ocurrido atentar contra su vida, ¿sí? Primero, digo, porque un hombre de bien, pues no merece eso. Digo, no merece eso, no merece su familia esto, ¿sí? Y la propia universidad no lo merece. Cuando ustedes, perdón por la disgregación, pero cuando ustedes están señalando, bueno, hoy qué ocurre en la universidad está olvidando su historia. ¿Sí? Sí, es cierto, no es necesario ser revoltoso, pero está olvidando su historia de la universidad, está olvidando su historia. Hablamos de los catedráticos, sí es cierto. La universidad ya se olvidó de esos viejos catedráticos que llegaron a Guerrero, a la Universidad Autónoma de Guerrero. ¿Sí? Hoy viejos catedráticos, ¿sí? Como Alejandra Cárdenas, por ejemplo, que es un baluarte universitario. Jesús Araujo, que fue el dirigente estudiantil de ese movimiento por la autonomía universitaria, pasan desapercibidos, ¿no? Propio Pablo Sandoval, ¿sí? Solamente a los políticos que les conviene es cuando ocurren y le rascan a esta historia, ¿sí? Pero ¿para qué? Para darle un manejo político. Aquí cierro mi comentario en el sentido de que cierro mi comentario en el sentido de que es legítima la expresión, son legítimas las expresiones políticas de todos. El único problema es que no se utilicen los recursos públicos, ¿sí? Es lo que se debe de cuidar, ¿no? Que no se utilicen los recursos públicos. Mi amigo Glendovet, te quedan 2 minutos, ya se terminó, ya nos están diciendo que terminó el tiempo, para que des una conclusión sobre esto del hostigamiento sexual.
Bueno, definitivamente son temas que quién mejor para entenderlos que quien lo padece. Nosotros hemos escuchado un poco sobre este tema en concreto que usted nos ha comentado, pero aquí digo, quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar desde la primaria y muchos hasta el doctorado, cuántos temas, cuántas circunstancias no les ha tocado vivir o que alguien conocido lo ha vivido. Yo creo que dentro de la institución en donde sucedió eso, ¿quién mejor que los alumnos, que los catedráticos, que los directivos, para tener un referente más cercano sobre lo que pudo o no pudo haber sucedido? Y sin lugar a dudas es un tema que, que se debe de indagar, porque no es justo que se condene a un inocente, ni tampoco es justo que esté libre un culpable. Entonces, esto, ¿se imaginan ustedes? Sucede en una institución educativa, pero casos similares han sucedido en los trabajos, en los hogares. Recientemente la presidenta de la República sufrió un altercado de parte de un individuo. Hay quienes dudan de que esto haya sido real, hay quienes dicen, no, pues esto estuvieron de acuerdo, fue un montaje para desviar la atención de otros temas, pero pues la realidad la conocen quienes estuvieron cerca de cómo llegó este personaje, cómo se atrevió a hacerle eso a la presidenta, que por un lado es mujer y por el simple hecho de ser mujer merece respeto. Pero se imaginan a ustedes, digo, estoy de acuerdo en que tengamos diferencia con las regidoras, las síndicas, las presidentas, la gobernadora, la presidenta de la República, pero no al grado de faltarles al respeto de esta manera. Y no porque ellas estén al frente de un cargo público y en ciertos asuntos tengan que ser tolerantes, no por ello ellas tienen que tolerar esto. Entonces esto también es motivo de reflexión para que se vea en qué se está fallando. Creo que sin lugar a dudas el Estado mexicano tiene que intervenir al igual que la sociedad. Creo que tienen que fomentarse en las instituciones educativas, en las instituciones de gobierno, en la familia, el respeto a las personas, el respeto a las mujeres, a los hombres, el respeto a la humanidad, el respeto a todos los seres vivos. Acabar con el Sí. hostigamiento sexual. Entonces, esto quizás se tenga que reformar algún plan educativo para que desde la primaria hasta el doctorado se esté haciendo hincapié una y otra vez. Y desde luego que también en las instituciones de gobierno tiene que haber, no sé, quizás por lo menos un curso al año para todos, aunque sea repetitivo, pero hacer hincapié y esto también llevarlo a las políticas públicas para ver de qué manera puede atacarse esta causa que al final del día es una causa de violencia. Y se tienen que tomar cartas en el asunto, porque de lo contrario se va a seguir repitiendo y nadie tiene por qué recibir acoso de un maestro, de un padre, de un síndico, de un regidor, de un presidente municipal, de un diputado local, de un diputado federal, de un senador, de un gobernador, de un presidente de la República. Nadie. Se tiene que hacer algo y se tiene que hacer ya. Muy bien, es así como llegamos al final de nuestro programa de debate político de esta tarde, de este lunes. Yo le doy las gracias a Glendobet Gutiérrez y a Eliodoro Cerros Flores por habernos acompañado con sus emotivos comentarios, con su gran sabiduría y experiencia política. Le damos las gracias a nuestro grupo técnico y a ustedes por estarnos escuchando con este programa
Que tengan una feliz semana y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego y gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.